Bienvenidos amigos a Lectureando Ando. Mi nombre es Liliana y este canal es especial para personas que aprenden español por medio de la lectura de cuentos, historias, poemas que voy diciendo o voy narrando para que vayan practicando y conociendo vocabulario también nuevo de una forma lenta, pausada, con calma. Vamos a leer el día de hoy El lobo y el perro. Espero que sea de mucha ayuda. Acompáñame hasta el final. Te recomiendo activar o desactivar los subtítulos según la necesidad y desactivar el doblaje automático de YouTube. Y con esto comenzamos. El lobo y el perro. Un lobo caminaba por el monte maltrecho y con hambre. La temperatura de casa había estado bastante mala y lo peor era que no parecía que fuera a mejorar. Había una fuerte sequía y muchos de los animales silvestres que les servían de alimento habían emigrado en busca de mejor suerte. Tampoco había manera de acercarse a los rebaños de ovejas, ya que estaban muy bien custodiados por gordos y bien alimentados perros ovejeros. Las cosas no podían estar más difíciles. Presa del desconsuelo y la incertidumbre, el lobo avanzaba con dificultad, preguntándose qué podría hacer. En el camino se encontró de pronto con uno de aquellos perros que cuidaban los rebaños. La primera idea que cruzó por su mente fue atacarlo, pero se contuvo. Pensó en lo débil que estaba y en lo fuerte y saludable que se veía el otro, de manera que prefirió acercársele y conversar con él en son de paz. ¡Qué bien te ves! Permíteme felicitarte. Se nota que no te hace falta nada, le dijo el lobo al perro con admiración y también con algo de envidia. La verdad es que no me puedo quejar, contestó el obeso ovejero, sobándose la panza con satisfacción. A mí no me va tan bien, confesó el lobo. La comida está muy escasa y por más que me esfuerzo, no logro atrapar gran cosa. Deberías venirte a vivir con los humanos, le propuso el perro. Con ellos, la vivienda está asegurada y no hace falta esforzarse mucho. Solo hay que estar pendiente de las ovejas, ladrarles de vez en cuando a los forasteros y lamerle la mano al amo cuando nos llame a su lado. En cuanto a la comida, con las sobras que depositan en nuestros platos, nos basta. Al lobo todo eso le pareció muy bien y acompañó al perro hasta su casa. Al llegar, vio cómo lo castigaban por haber estado ausente y enseguida lo amarraban con una cadena a la entrada de una casa diminuta. ¿Y esto qué significa?, preguntó el lobo desde el exterior de la verja. Ah, no es nada, respondió el perro con naturalidad. Todo el día permanecemos amarrados, porque a los amos les gusta tenernos siempre cerca para que les cuidemos sus cosas. Es lo más normal del mundo. Pues a mí no me parece, dijo el lobo espantado. Prefiero mi forma de vida. No tendré todas esas comodidades, ni estaré tan bien alimentado, pero al menos soy libre. Bueno, gracias por llegar hasta el final. Espero que la historia o el cuento haya sido de ayuda. Y ahora algunas palabras para el vocabulario. Maltrecho. Maltrecho es un adjetivo que describe algo o a alguien en mal estado físico o moral, que ha sufrido daño o maltrato. Custodiados. Custodiados significa que algo o alguien está vigilado y protegido con cuidado, ya sea de forma física, legal o personal. Incertidumbre.
Incertidumbre es la falta de certeza, conocimiento o previsión sobre algo, lo que genera inseguridad y duda. Panza. Panza es lo que comúnmente conocemos como barriga o vientre, especialmente uno muy abultado. Bueno, aquí algunas palabras para mejorar tu vocabulario y espero que sea de mucha ayuda. Si descubriste otras palabras, déjalas por favor en los comentarios y así las agregaré en la descripción para que ayude a otras personas. Gracias por apoyar mi contenido. Recuerda regalarme tu me gusta, suscríbete si aún no te has suscrito, déjame tus comentarios y comparte por favor. Nos vemos en un próximo video con un próximo cuento aquí en Lectureando Ando.